Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 7. Mamá, todo aquí ha cambiado tanto. Natalie se aferró al brazo de su madre, Nara, mientras sus vivos ojos violetas escaneaban los alrededores antes de finalmente expresar su asombro. Sí, realmente lo ha hecho. Madre e hija caminaron por los senderos uniformes y empedrados del nido del águila, observando el bullicio de los salvajes, las casas de madera de impecable construcción, las torres de vigilancia y el castillo que se alzaba a lo lejos. Casi parecían haber llegado a una ciudad vibrante. Era difícil imaginar que hace solo unos meses, este lugar había sido un valle desolado y deshabitado. Natalie quería ir a ver el castillo, con sus cimientos ya puestos y muros exteriores de casi 1 metro de altura. Pero su madre la condujo al orfanato. El orfanato era sencillo, rodeado por una valla baja de madera, con una docena de cabañas de madera en su interior. En el patio abierto del centro se reunían cientos de niños, los mayores de unos 11 o 12 años, los más pequeños de no más de 3 o 4. Llevaban ropas de piel andrajosas y cantaban alegremente mientras se balanceaban al ritmo de la música. Padre nuestro, fuerte y justo, gobernando la verdad y la justicia, estableciendo el lapso de vida y destino, amar y cuidar a los niños pequeños. Madre trae aquí las bendiciones de la vida, velando por cada esposa. Su sonrisa trae paz a todos, protegiendo suavemente a los niños pequeños. El guerrero se enfrenta al enemigo. Nara lo reconoció como la canción de los 7. No le sorprendió. Después de todo, el señor era un caballero de los 7 y, naturalmente, promovería su culto en sus tierras. Pero no obligaba a su pueblo a convertirse, lo cual le pareció bastante misericordioso. Alrededor de los niños que cantaban había varias personas mayores. Algunas cantaban, otras tomaban el sol con los ojos cerrados, mientras que otras hacían pequeñas manualidades. Todos sonreían, claramente satisfechos con su vida allí. Cuando terminó la canción de los 7, los niños pasaron suavemente a otra melodía. Nara no reconoció esta, pero después de escucharla por un rato, se dio cuenta de que era una canción que alababa a su joven señor, con una letra bastante directa, agradeciendo al señor por darles comida, por brindarles protección, jurando gratitud eterna. Madre, ese señor no tiene vergüenza. Está haciendo que la gente escriba una canción sobre él. Susurró Natalia al oído de su madre. Nara sintió que una risita se apoderaba de él, pero lo defendió con suavidad. Bueno, no está exagerando. Estos ancianos y niños han sido bien cuidados. Bajo el velo, Natalie frunció los labios y no discutió más. Después de observar durante un rato, los dos abandonaron el orfanato y se dirigieron a la cabaña del señor. Mi señor César. Jaja, Lady Nara, estaba esperando que llegaras pronto. Samuel se levantó para darle una cálida bienvenida. Miró a la joven que estaba a su lado, casi un reflejo de su madre, y supuso. ¿Y esta debe ser tu hija? Sí, esta es mi hija, Natalie. Natalia hizo una breve reverencia y luego se agachó detrás de su madre, con sus curiosos ojos violetas asomándose mientras examinaba al joven señor del dominio. Samuel le ofreció una sonrisa amistosa, luego se volvió hacia Nara y le preguntó. Señora Nara, ¿logró encontrar la hierba fantasma que le pedí? Nara asintió y le entregó una bolsa de piel. Recogimos 54 tallos. Samuel lo aceptó rápidamente y, al ver la hierba fantasma que reconoció por potenciar sus habilidades mentales, asintió con satisfacción. Sin contarlos, le entregó a Nara los ciervos plateados correspondientes. Nara le dio las gracias, pero luego dudó antes de preguntar. Mi señor, tengo algo que me gustaría discutir con usted. Por favor, adelante. Me gustaría que los ancianos y niños de la tribu Cuervo se alojaran en su orfanato. ¿Cuánto costaría eso? Samuel se rió entre dientes. El orfanato está ahí para mi gente. Con que todos ustedes se conviertan en mis súbditos, eso es todo lo que hace falta. Nara dudó, con aspecto preocupado. Perdóneme, mi señor. No es que nos neguemos a jurar lealtad. La tribu Cuervo siempre ha adorado a los dioses antiguos, así que sin embargo, podríamos ofrecer un pago en monedas, hierba fantasmal, pieles, carne seca. Samuel lo interrumpió. Jurarme lealtad no te impediría adorar a los dioses antiguos. Sabes que nunca he obligado a mis súbditos a convertirse a la fe de los 7. Incluso podrías conservar tus costumbres, solo paga a los impuestos regularmente. El conflicto brilló en los ojos de Nara. Al ver esto, Samuel añadió. Si prometer lealtad es demasiado difícil, hay otra manera. ¿Qué sería eso? Samuel asintió hacia la joven que se aferraba a la manga de su madre. Deja que tu hija se quede en el nido del águila.
Así podré recibir con tranquilidad a los ancianos y niños de la tribu Cuervo en el orfanato. No te preocupes, la trataré como a mi propia hermana. Los ojos de Natalie se abrieron alarmados mientras apretaba más fuerte la manga de su madre, luciendo como un cervatillo asustado. Nara dudó antes de responder. Mi señor, necesito algo de tiempo para pensar en esto. Por supuesto, asintió Samuel. Planeo partir hacia Starfall en 3 días. Solo dame una respuesta antes. Cuando mencionó Starfall, Samuel observó atentamente el rostro de Nara y notó la leve y bien oculta reacción en sus ojos. Parecía que sus sospechas eran correctas. Nara probablemente era Azara Daine, y su supuesta pérdida de memoria probablemente era solo una artimaña. Pero esto planteó otra pregunta. Si Azara no había perdido realmente la memoria, ¿por qué no había regresado a Starfall? ¿Podría ser que ella prefiriera el desierto a un castillo? Muy bien, mi señor. Pronto le daré mi respuesta. Nara mantuvo la calma y salió de la cabaña con su hija. Una vez afuera, Natalie se aferró al brazo de su madre y se lamentó. Mamá, no quiero quedarme aquí. Quiero estar contigo. Querida niña. No puedes quedarte conmigo para siempre. Una pizca de tristeza se dibujó en los ojos de Nara mientras señalaba el castillo en construcción a lo lejos. ¿No siempre quisiste vivir en un gran castillo? No puedes hacerlo si estás conmigo. Entonces me quedaré contigo, incluso en el castillo. Natalie, escúchame, la expresión de Nara se volvió severa. La tribu Cuervo nos ha cuidado durante más de 10 años. Es hora de que devolvamos algo. Además, tendrás una vida mucho mejor aquí en el nido del águila que vagando por el bosque conmigo. ¡No! Quiero estar contigo. La voz de Natalie estaba cargada de lágrimas. Nara secó las lágrimas de su hija, pero descubrió que seguían fluyendo. Sin embargo, su tono se mantuvo firme. Natalie, tú y yo no somos iguales. No perteneces a estas montañas. Estás destinada a elevarte en un mundo mucho más amplio. Escuché susurros de los dioses en el árbol corazón, diciéndome que hay un camino diferente para ti. Natalia enterró su rostro en el abrazo de su madre, sollozando incontrolablemente. Nido del águila, punta del águila. Son todos iguales. Mientras Nara acariciaba el cabello de su hija, levantó la mirada hacia el noreste, como si pudiera ver a través de la vasta bahía hasta el castillo en el que ondeaba el estandarte púrpura. Una oleada de emociones conflictivas brotó en su corazón, dejándola momentáneamente sin palabras. Ella murmuró en silencio para sí misma. No puedo volver atrás, pero espero. Basa. El río Torrentino fluye desde el corazón de las montañas rojas, serpenteando hacia el sur durante miles de kilómetros, hasta finalmente desembocar en el mar de verano. Al llegar al mar, sus aguas impetuosas también se calman tras su curso turbulento, adoptando una serena quietud. Sobre la superficie color zafiro del mar, un barco navega río arriba. Natalie se encuentra en la proa, sus ojos violetas iluminados por la curiosidad y la inquietud mientras contempla la tenue silueta de un castillo distante. Hoy, no lleva velo, sus exquisitos rasgos son plenamente visibles, y su ropa de piel ha sido reemplazada por un vestido azul. Bajo el dobladillo, sus largas y torneadas piernas brillan con un brillo marmóreo a la luz del sol. Cartu, de pie detrás de Samuel, intenta mantener una postura obediente, siempre listo para las órdenes de su amo. Sin embargo, su mirada se posa con frecuencia en las piernas de la joven. El joven salvaje nunca había visto a una muchacha tan hermosa y se sintió completamente fascinado. Al sentir la mirada de Cartu, Natalie le lanzó una mirada aguda y resopló. ¿Qué estás mirando, pequeño mocoso? Cartu giró la cabeza y su rostro se puso rojo e intenso. Después de un momento, murmuró desafiante. Tengo 14 años, no soy un mocoso. Pero Natalie ya lo había despedido, apoyando su suave barbilla en sus manos mientras preguntaba con nostalgia. ¿Crees que la casa Daine celebrará un baile en tu honor, mi señor? Samuel miró a la chica que estaba a su lado y sonrió. ¿Por qué estás esperando un baile? Solo tengo curiosidad. Aunque hubiera un baile, sería para damas nobles. Cartu no pudo evitar intervenir. Parecía ansioso por disipar cualquier idea que la muchacha pudiera tener sobre un evento tan elevado. Natalie se giró y le lanzó a Cartu otra mirada fulminante antes de desanimarse un poco. Por supuesto, ella no era más que una salvaje. ¿Qué derecho tenía a soñar con el baile de un noble? Samuel, sin embargo, mantuvo sus ojos en la estrella caída que se acercaba rápidamente, atrapado en sus pensamientos y sin darse cuenta de la expresión desanimada de la niña. Su visita a la casa Daine tenía como objetivo principal contrarrestar los intentos de Meñique de provocar un conflicto.
Naturalmente, comprendía que tal intento era una conspiración abierta, sin posibilidad de desactivarla por completo. A medida que el nido del águila crecía en fuerza, era inevitable que despertara las preocupaciones de los señores dormienses, en particular del señor gobernante de Starfall. Incluso podría conducir a una guerra. Sin embargo, Samuel no tenía intención de calmar por completo los temores de los señores dormienses. Solo necesitaba ganar tiempo. Tras conseguir fondos y suministros sustanciales en su reciente viaje desde Lanza del Sol hasta El Rejo y Antigua, sus tierras se desarrollaban a un ritmo vertiginoso. Solo 4 o 5 meses más, y su castillo estaría casi terminado. Para entonces, se uniría oficialmente a la nobleza del dominio, y el nido del águila sería parte de su territorio. Si los dormienses intentaran una invasión en ese momento, sería una declaración de guerra al dominio. Lord Massetirel ya no podría ignorarlo. Entonces, el objetivo principal de Samuel en Starfall era asegurarse de que el señor interino, ya sea a través de la diplomacia, la persuasión o la distracción, no pusiera sus miras en Eagles Nest en el corto plazo. No debería ser un objetivo difícil de alcanzar, considerando que el señor interino de Starfall era una arena y no un Daine. Probablemente carecía de la autoridad y la motivación para organizar una guerra ofensiva. Una vez que pasaran los siguientes meses, los dormienses probablemente se mostrarían reacios a lanzar un ataque. Aunque los dormienses se destacaban en la guerra defensiva, más allá de las defensas naturales de las montañas rojas y el familiar entorno desértico, difícilmente eran rivales para el dominio. Los recursos y la mano de obra del dominio superaron a los de todos los demás reinos. Una vez que este período precario terminó, Samuel pudo concentrar su atención en construir su dominio, comerciar para obtener ganancias y someter lentamente a los salvajes en las montañas rojas. En cuanto a ayudar eventualmente a los planes de Lady Olenna de invadir Dorne a través del Torrentino, eso podría solucionarse a su debido tiempo. Samuel razonó que incluso si una guerra con Dorne fuera necesaria, sería mejor atacar en el momento adecuado. Tal vez una vez que el rey Robert falleciera, o más tarde, después de la muerte de Eddard Stark, cuando desembarco del rey cayera en el caos, ninguna otra facción se preocuparía por los asuntos del lugar. Además, podría usar este conflicto para redirigir las energías del alcance hacia Dorne, posiblemente evitando que los Tyrell se alineen apresuradamente con un bando durante las primeras etapas de la Guerra de los Cinco Reyes, como lo habían hecho en la línea de tiempo original. De esta manera, Margaery podría no casarse nunca con Renly. Aún así, comprendió bien que los acontecimientos no se desarrollarían exactamente como él había planeado. Ni siquiera los jugadores más astutos del Juego de Tronos podrían esperar que todos siguieran su guión. Samuel, desde luego, no supondría lo contrario. Y tenía la persistente sensación de que los planes de Meñique estaban lejos de terminar. Si Petyr Baelish pretendía provocar una guerra entre el dominio y Dorne, no se detendría allí. Después de todo, a diferencia de Samuel, Meñique no tenía conocimiento previo del caos inminente. Desde su perspectiva, si no lograba instigar un enfrentamiento entre Starfall y Eagles Nest pronto, la amenaza de conflicto disminuiría una vez que el castillo de Samuel estuviera completo, lo que haría que una eventual guerra fuera incierta. Por esta razón, Samuel sospechó que el astuto Meñique tenía otros planes en marcha. Lo que eran, aún no lo podía discernir, mi señor César, gritó el capitán desde el timón, interrumpiendo el ensimismamiento de Samuel. Estamos a punto de atracar. El barco pasó bajo la imponente estatua del titán de Braavos, navegando por los abarrotados canales antes de atracar finalmente en el muelle del tablero de ajedrez. Petyr Meñique Baelish desembarcó y, sin detenerse a disfrutar del bullicioso mercado, se dirigió a la isla de los dioses. El tesorero real del trono de hierro evidentemente conocía bien las ciudades libres al otro lado del mar angosto, y se dirigió sin equivocarse a un templo particular que no tenía ventanas. Sus grandes puertas de madera se erguían altas y estaban talladas de manera intrincada. Una puerta hecha de madera de arsiano, pálida como el hueso, la otra de ébano, oscura como el abismo. Juntas, las puertas llevaban la imagen tallada de una luna creciente. Este era el templo del dios de muchos rostros. La casa de blanco y negro. Baelish golpeó 2 veces y luego dio un paso atrás. Un breve instante después, las puertas se abrieron y salió un joven con una túnica blanca y negra, con la mirada vacía, la expresión fría y distante, como si nada pudiera despertar su interés. Baelish ni siquiera miró el rostro del hombre. Sabía que los hombres sin rostro de la casa de blanco y negro podían tener cualquier rostro. Nunca se podía distinguir cuál era el verdadero. Los hombres sin rostro servían al dios de muchos rostros, también conocido como el dios de la muerte. Como los mejores asesinos, creían que la muerte era una liberación misericordiosa.
Siempre que se pudiera pagar el precio, tomarían cualquier vida como ofrenda a su dios. Todos los hombres deben morir. Baelish hizo una pequeña reverencia. Todos los hombres deben servir, respondió el hombre sin rostro. ¿Qué busca este hombre? Baelish le entregó un gran saco de monedas de oro y dijo: busco ofrecer 2 vidas al dios de muchos rostros. El hombre sin rostro aceptó la bolsa, con tono indiferente mientras respondía: el dios requiere sus nombres. Los labios de Baelish se curvaron en una leve sonrisa mientras respondía: Edric Daine, Ayuiría Daine. Sin embargo, el hombre sin rostro negó con la cabeza. No es suficiente. ¿No es suficiente? La expresión de Baelish se ensombreció, señalando la bolsa de monedas. ¿Por qué no cuentas de nuevo? Esto podría pagar a una compañía mercenaria entera. Si no fuera por la necesidad de discreción, no te habría buscado. No. Sacrificar al dios requiere una ofrenda de las posesiones más preciadas. 1 centavo de pobre sería más que el oro de un rico. Para ti, este pago solo cubre un nombre. Molesto, Baelish replicó: esta es casi toda mi fortuna. ¿No es suficiente esa devoción? El hombre sin rostro volvió a negar con la cabeza. Pero el oro no es lo que más aprecias. Baelish dudó, dándose cuenta de que el hombre probablemente conocía su identidad. Pero antes de que pudiera protestar, el hombre sin rostro continuó: entonces cambia vida por vida. ¿Qué quieres decir? Solo la vida puede cambiar la muerte, explicó el hombre sin rostro con reverencia. Ayuda a una persona a vivir, y tomaremos una vida por ti. ¿A quién necesitas salvar? ¿Dónde están? Hakengar, recluido en las celdas negras de la Fortaleza Roja. Las celdas negras de la Fortaleza Roja eran las mazmorras reales que albergaban a criminales notorios. Sin embargo, el nombre que le dio el hombre sin rostro no le resultaba familiar. No debe haber sido nadie importante. Aliviado, Baelish asintió. De acuerdo. Pero quiero que esos 2 se vayan rápido. Será mejor que actúes rápido. Muy bien. Dentro de 1 mes, el dios reclamará esos 2 nombres. Caída de estrellas. En el lado este de los muelles de Starfall, Samuel terminó de pasear por un bullicioso mercado antes de entrar en una pequeña cabaña de madera. Dentro, Natalie estaba de pie junto a la ventana, completamente quieta mientras un joven artista, cubierto de diversos tintes, trabajaba intensamente en un lienzo frente a ella. ¿Ya está terminado? Casi. Solo un poco más, si me tuvieras paciencia. Samuel se acercó y se paró detrás del artista, examinando el retrato con ojo crítico. Bueno, estuvo decente. El cuadro carecía de verdadero espíritu, pero al menos capturaba la semejanza. Para un artista local rescatado del mercado, no fue un mal esfuerzo. Samuel tenía sus expectativas limitadas. Una vez que el artista añadió los toques finales, Samuel le arrojó un ciervo plateado. ¿Ya está? Déjame ver. Natalie se masajeó la espalda dolorida y luego se apresuró a admirar el cuadro. La joven, en cambio, estaba fascinada. Probablemente era la primera vez que veía una pintura al óleo, y el hecho de que fuera su propio retrato la cautivó aún más. No podía apartar la mirada. Pero antes de que pudiera disfrutarlo plenamente, Samuel le arrebató el cuadro. Oye. No había terminado de mirarlo. Si quieres verte, mírate en un espejo. Necesito este cuadro. ¿Para qué necesitas mi cuadro? Pareció comprender Natalie de repente, mirándolo con recelo. Eso es cosa de adultos. Los niños no deberían hacer tantas preguntas, dijo Samuel evadiendo el tema mientras se marchaba. Natalie dejó escapar un pequeño bufido y rápidamente lo siguió. Afuera, Samuel hizo una señal a 2 guardias, luego se volvió hacia Natalie y dijo: te acompañarán mientras sigues explorando el mercado. Tengo algunos asuntos que atender, pero vuelvo enseguida. ¿A dónde vas? El rostro de Natalie se tensó, alarmada. Quiero ir contigo. Samuel señaló hacia el imponente castillo en la distancia. Voy a visitar la casa Daine. Espera aquí. ¿Por qué no puedo ir contigo? Natalie de repente pareció muy dolida. La próxima vez. Samuel empezó con un gesto de la mano, sin mirar atrás. La próxima vez, seguro. Ser Ulrich, gracias por su hospitalidad, dijo Samuel mientras terminaba de comer un pequeño trozo de pan con sal y hacía una cortés reverencia. Bienvenido a Starfall, Ser Caesar, respondió Ulrich Sand con una sonrisa forzada. Hizo pocos esfuerzos para ocultar su disgusto. A Samuel no le molestó el comportamiento de Ulrich. Dada la enemistad centenaria entre el dominio y Dorne, el hecho de que el señor interino de Starfall se mantuviera educado era, en todo caso, una muestra de moderación. Entraron en el castillo y tomaron asiento en el salón. Las criadas trajeron café y dulces antes de marcharse en silencio.
Ser César, ¿qué os trae a Starfall? Preguntó Ulrich. Samuel tomó un sorbo de café, sonriendo agradablemente. Oh, nada en particular. Solo pensé que sería un placer conocer a los vecinos. Como saben, estoy creando una nueva propiedad en Eagles Nest. Ulrich interrumpió groseramente. Bueno, entonces será mejor que te apresures a terminar tu castillo. Hasta que no esté terminado, el nido del águila no es realmente tu territorio. Pronto. Samuel no hizo caso al comentario. En unos 2 años, el castillo debería estar terminado. 2 años, Ulrich tomó nota mental del tiempo transcurrido. No está mal. Un ritmo bastante decente. Samuel inmediatamente lanzó una queja simulada. ¡Ay! Si esos salvajes no se descuidaran tanto, iría aún más rápido. Y la tierra del nido del águila es tan pobre y rocosa que es imposible cultivar nada. Tengo que importarlo todo, y me está costando una fortuna. Ulrich, desinteresado en las quejas, lo interrumpió. Escuché que encontraste una mina de plata en Eagles Nest. Sí. Pero apenas alcanza para mantener a tanta gente. Samuel tenía una expresión preocupada. No he tenido más remedio que empezar a elaborar licor para vender. Ser Ulrich, ¿quiere comprar un poco? Intrigado, Ulrich recordó lo que había oído de aquellos barcos que investigaban el nido del águila y preguntó, ¿qué tipo de licor estás preparando? Está hecho con uvas silvestres. Lo llamo brandy. Incluso traje un poco esta vez, para que puedas probarlo tú mismo. Con eso, Samuel le hizo un gesto a Cartu, quien sacó una botella de brandy y le sirvió un vaso a Ulrich. El fuerte aroma atrajo rápidamente el interés de Ulrich. Tomó un sorbo y se bebió todo el vaso de un trago. A los dornienses les gustaba a menudo añadir especias a su vino, por lo que este destilado con su potente sabor fue un éxito instantáneo. Es excelente. Ulrich no pudo evitar elogiar la bebida. Samuel aprovechó la oportunidad para proponer. Si crees que se vendería bien en Dorne, quizás podríamos asociarnos. Yo pongo el brandy y tú te encargas de las ventas. Los ojos de Ulrich se entrecerraron mientras preguntaba con cautela. ¿Cuál es su precio de venta? 10 ciervos de plata por galón. Esa es la tarifa estándar que ofrezco a los Tyrell, los Sycamore y la casa Redwine. ¿Ya estás trabajando con esas 3 casas? Sí, claro. Pero en Dorne, serías mi primer compañero, y quizás el único. Ulrich giró el vaso en sus manos, sumido en sus pensamientos. Se dio cuenta de que Samuel seguía diciendo asociate conmigo en lugar de asociate con la casa Daine. Esto significaba que cualquier beneficio obtenido de la venta del brandy iría directamente a sus bolsillos. Como señor interino de Starfall, sabía que colaborar con un Reachman, especialmente uno que estaba construyendo una propiedad cerca del estuario de Torrentine, era, en el mejor de los casos, controvertido. Pero Ulrich aún así se sintió tentado. Como bastardo, sabía que sin importar cuánto tiempo sirviera como señor interino o que también manejara, Starfall nunca sería verdaderamente suyo. Sin embargo, los beneficios procedentes de las ventas de brandy serían. Además, Ulrich era consciente de que una vez que el heredero legítimo, Lord Eric Daine, alcanzara la mayoría de edad, su papel como señor interino terminaría. Teniendo esto en cuenta, ¿por qué no obtener un pequeño beneficio antes de que el poder se le escape de las manos? En cuanto a la amenaza potencial del nido del águila, bueno, el castillo no estaría terminado hasta dentro de 2 años. Que Eric se encargara de ello cuando llegara el momento. Con ese pensamiento, el comportamiento de Ulrich se suavizó y surgió una sonrisa genuina. Muy bien, Ser César. Me encantaría colaborar con usted. Samuel se relajó un poco, sabiendo que el peligro inmediato para su posesión ahora estaba temporalmente evitado. Firmaron un contrato y acordaron los detalles del suministro de brandy. Entonces Samuel cambió de tema con naturalidad. Ah, por cierto, Ser Ulrich, de camino hacia aquí, vi un retrato en el mercado. La mujer que aparecía en él tenía el pelo castaño y los ojos violetas. Se parecía bastante a alguien de la casa Daine. ¿La conocería por casualidad? Samuel le hizo una señal a Cartu para que sacara el retrato de Natalie. Ulrich lo miró y luego sonrió. Debe ser Lady Asara Daine en su juventud. ¿Dónde encontraste esta pintura? De un comerciante que pasó por Nido del Águila, respondió Samuel con un brillo de esperanza en los ojos. ¿Está casada Lady Asara? Ulrich le dirigió una mirada cómplice, aparentemente adivinando sus intenciones, luego negó con la cabeza. Me temo, Ser Caesar, que Lady Asara murió tristemente en el mar hace más de 1 década. Samuel adoptó una expresión decepcionada. Ulrich rió entre dientes. Ser Caesar, la última dama elegible del linaje principal de la casa Daine se casó con un Blackmont.
Si te interesa, podría presentarte a algunas damas de nuestras ramas menores. No hace falta. Samuel se rió y cambió de tema rápidamente. Interiormente, ahora estaba seguro de la verdadera identidad del misterioso jefe de la tribu del Cuervo. La luna y las estrellas se reflejaban boca abajo en la superficie del mar, que parecía un espejo. El suave balanceo del barco era como una cuna. El ritmo relajante sumió a todos a bordo en un sueño profundo. De repente, Samuel sintió una extraña llamada desde el cielo. En la oscuridad total de la noche, algo parecía llamar a su espíritu a ascender. Empezó a correr, primero a paso lento, luego cada vez más rápido, alargando sus zancadas. La fresca brisa marina silbaba en sus oídos, susurrando débilmente. Pero por mucho que corriera, el cielo permanecía distante, imposible de alcanzar. Samuel se detuvo bruscamente y miró hacia abajo. Abajo, podía ver el inmenso mar reflejando todo el cielo estrellado, y sobre él, un pequeño barco parecido a una hormiga. Estoy volando. Samuel se dio cuenta de esto de inmediato. Se zambulló bruscamente, rozando justo la superficie del agua. De repente, aparecieron abruptas crestas montañosas, con rocas rojas como garras manchadas de sangre. Su corazón se aceleró al verlo. Silbido. Se sumergió en un bosque denso. Una multitud de olores lo invadió. Una ardilla escondida en el hueco de un árbol, una serpiente enroscada bajo un arbusto, un ciervo en una cueva cercana, alertado y sobresaltado. Sintió un impulso primario de cazar. Samuel se resistió y siguió adelante. El bosque y las colinas se extendían interminables en la distancia, desapareciendo en los confines más lejanos de la vista y el olfato. Las nuevas sensaciones lo cautivaron, eran absolutamente únicas y fascinantes. El viento se levantó y los árboles se dispersaron. De repente, un gigantesco arciano apareció ante él. Sus hojas verdes lo sombreaban todo, proyectando una tristeza casi amenazante. Entonces, el enorme y antiguo rostro tallado en el arciano abrió los ojos. Auge. Samuel se despertó sobresaltado, como si hubiera sido alcanzado por un rayo, incorporándose de golpe en la cama. Resoplido, resoplido. Jadeó pesadamente y se dio cuenta de que estaba empapado en sudor frío. El sueño se sintió increíblemente real. Samuel intentó calmarse, pero descubrió que ahora estaba completamente despierto. Se levantó para beber un poco de agua, abrió la puerta de la cabina y caminó hacia la cubierta. La noche era profunda, solo el suave sonido de las olas rompiendo contra el casco llegaba a sus oídos. Caminó por la cubierta, repitiendo el sueño en su mente. Al doblar una esquina, notó que había alguien de pie junto a la barandilla. Era Natalie. La joven se inclinó sobre el borde, mirando la luna creciente, cuya luz de las estrellas delineaba sus delicados rasgos. ¿No puedes dormir?, preguntó Samuel mientras se acercaba. Natalie miró hacia él, lo vio e inmediatamente giró la cabeza con un pequeño resoplido. «Ah, ¿sí? ¿Sigues molesto por lo de ayer?». Ella resopló de nuevo, claramente sin intención de reconocer al molesto hombre que estaba a su lado. «¿Sabes por qué no te traje a visitar el castillo de la casa Daine?». Esta vez ella no respondió, pero él pudo sentir su curiosidad. Ella quería saber la razón, pero era demasiado orgullosa para preguntar. «Es porque eres demasiado hermosa», dijo Samuel sonriendo. Sabía un par de cosas sobre cómo apaciguar a las mujeres. Efectivamente, Natalie se congeló, echándole una rápida mirada furtiva antes de darse la vuelta. «Mentiroso». «Como caballero, no miento», dijo Samuel con seriedad, a pesar de la descarada mentira. Un leve rubor se apoderó de las mejillas de Natalie, y se volvió hacia él, preguntándole tímidamente. «¿Pero por qué no puedo entrar al castillo si soy demasiado bella? ¿Por qué tú y tu madre siempre lleváis velo?». «Para esconderme de las miradas de los hombres», dijo, comprendiendo su punto, y luego hizo un puchero. «Pero podría haberme puesto el velo para seguirte». «Eso sería de mala educación». Samuel negó con la cabeza. «Además, ¿qué derecho tienes a llevar velo delante de los señores de la casa Daine? ¿Te crees una princesa?». Natalie pareció dolida y bajó la cabeza, pero sabía que él tenía razón, así que no dijo nada más. Sin embargo, extrañamente, una dulzura surgió dentro de ella. «¿Le preocupa que la casa Daine me lleve?». «Podría ser». «No. Él es un noble y yo soy una salvaje. Nunca podríamos estar juntos». «Bueno, tal vez, escuché que una vez hubo un noble que amaba a una mujer salvaje». El corazón de Natalie se agitaba con una mezcla de alegría, timidez y preocupación. Sin darse cuenta del pequeño drama que sin querer había despertado en su mente, Samuel continuó mirando hacia la orilla. «Por cierto, ¿tú o alguien de tu tribu Cuervo ha estado alguna vez por allí?». Señaló hacia la orilla. «HMM». Perdida en sus pensamientos, Natalie tardó un momento en reaccionar.
¿No son seguidores de los dioses antiguos? ¿Conocen algún bosque por allí con un arciano gigante? ¿Uno con una cara tallada? ¿Lo construyó su tribu? Natalie miró en la dirección que él señalaba y, después de una larga pausa, negó con la cabeza. No recuerdo haber ido allí ni haber visto ningún arciano. Pero otras tribus, además de la nuestra, veneran a los dioses antiguos en las montañas rojas. Podría haber sido otro grupo el que talló la cara. Samuel parecía decepcionado. ¿Por qué preguntas? Natalie tenía curiosidad. Tomando una respiración profunda, respondió. Acabo de tener un sueño, podía volar en él y vi un arciano. Al oír esto, la expresión de Natalie se volvió un poco extraña. Al darse cuenta, Samuel preguntó, ¿qué es? Cuando era joven, tenía sueños similares. ¿Y luego? Bueno, Natalie se detuvo de repente, dejando el pensamiento sin terminar. Pero Samuel tenía una sospecha. En Canción de Hielo y Fuego, Bran Stark había experimentado sueños similares en los que se transformaba en un lobo o algo. Cambiador de piel. La capacidad de enviar la propia conciencia a un animal. Ese es el don de un cambiapieles. Samuel finalmente entendió. ¿Había entrado en la conciencia de un pájaro en ese sueño? ¿Pero por qué de repente tuvo esta habilidad? Hasta donde él sabía, solo los descendientes de los primeros hombres tenían esta habilidad, y casi siempre eran seguidores de los dioses antiguos. Entonces recordó la hierba fantasma que había estado comiendo durante las últimas semanas. Su atributo espiritual había subido a 1,75. ¿Podría ser eso? Parecía que su teoría era correcta. El atributo espiritual estaba de hecho vinculado a habilidades sobrenaturales. Aunque todavía no podía controlar a los animales a voluntad, con un crecimiento continuo en su atributo espiritual, eventualmente podría dominarlo. Además, notó la reticencia de Natalie cuando se desvaneció. Sospechaba que la joven que estaba a su lado también podría ser una cambiapieles. Él se giró hacia ella y captó su mirada. Sus ojos se encontraron y él vio un destello de nerviosismo en los de ella, de color violeta. Estoy cansado. Me voy a la cama. Buenas noches. Apenas terminó sus palabras antes de huir. Isla Nido del Águila, la cabaña del señor. Todos tomen asiento, dijo Samuel mientras se sentaba en la mesa redonda, haciendo un gesto para que los demás se unieran a él. El grupo parecía vacilante. Sentarse en la misma mesa que su señor no era algo a lo que estuvieran acostumbrados. Chimán fue el único que se sentó inmediatamente a la izquierda de Samuel. Al verlo tomar la iniciativa, el resto del grupo poco a poco lo siguió y tomó asiento. Esta reunión reunió a los jefes de 14 aldeas del territorio, junto con el mayordomo de Samuel, Gavin, el artesano jefe Vido, el maestro herrero Buso y el erudito Kiburn, 18 figuras clave en la gestión del dominio del señor. Normalmente, Todd Flower también estaría presente, pero todavía estaba en Alto Jardín reclutando refugiados, por lo que estuvo ausente de la reunión. Después de que todos estuvieron sentados, Natalie, vestida con un vestido floreado, les sirvió té a cada uno con sus pasos largos y elegantes. Aunque no había un lugar designado para ella, Natalie permaneció en la habitación, de pie detrás de Samuel como una sirvienta recatada. Samuel no le pidió que se fuera. En lugar de eso, se aclaró la garganta para volver a atraer la atención de todos desde la animada muchacha al tema en cuestión. Aunque el castillo aún no está terminado y no soy oficialmente un señor, es solo cuestión de tiempo. Así que, para una mejor gestión del territorio, he decidido incorporarlos formalmente a cada uno de ustedes como mis vasallos. Al oír esto, todos se pusieron de pie a la vez. Algunos hicieron una reverencia, otros juraron su lealtad en voz alta, y unos pocos sonrieron, demasiado emocionados como para saber qué decir. Aunque el título de vasallo ni siquiera alcanzaba el nivel de nobleza, no impedía que nadie sintiera un gran orgullo. Ya se sentían elevados en estatus por el simple hecho de ostentarlo. Samuel levantó la mano para calmarlos e hizo una señal para que todos se sentaran. Mantengamos la calma, todos. Por favor, tomen asiento. Los convoqué hoy para hablar sobre los deberes de un vasallo hacia su señor. Ante todo, tienen el deber de defender mi autoridad y apoyar cada decisión que tome. En segundo lugar, son responsables de asesorarme, ayudándome a gestionar a la población y gobernar el territorio. Esta reunión se realizará mensualmente, donde informarán de su progreso y yo les daré las instrucciones necesarias. Por último, si hago un llamamiento a las armas, deben responder, ya sea uniéndose al ejército o apoyándolo logísticamente. Si alguna vez caigo prisionero, deben colaborar para asegurar el rescate por mi liberación. Cuando Samuel terminó, la sala resonó con las ansiosas respuestas colectivas de acuerdo. Bien. Samuel pidió silencio con un gesto y luego se volvió hacia Gavin.
Ahora, Gavin, por favor, ponos al día sobre el estado actual del territorio. Sí, mi señor. Gavin se levantó para hacer una reverencia, luego volvió a sentarse y continuó. El territorio tiene ahora una población de más de 12.000 habitantes, incluyendo 184 soldados y otros 100 reclutas. Tenemos 35 vacas lecheras, 27 mulas, 54 cerdos, más de 40 cabras amarillas y más de 100 pollos y patos. Con el envío de alimentos de ayer desde Sunouse, actualmente contamos con 1,3 millones de libras de harina, 700.000 libras de avena, 500.000 libras de frijoles, además de una reserva de 50.000 libras de carne seca y más de 3.000 libras de sal, como informó Gavin. Samuel calculó en silencio. A pesar de la aparente abundancia de grano, al dividirlo entre más de 12.000 personas, no parecía mucho. Los soldados no eran un problema, pues estaban bien alimentados, con carne en cada comida. Pero los trabajadores necesitaban calorías extra para su trabajo. Para acelerar la construcción del castillo y ganarse la lealtad, Samuel no había escatimado en las raciones de comida. El consumo diario de provisiones del territorio era inmenso, y sus reservas solo durarían poco más de un mes. Esta dependencia de recursos externos era un inconveniente importante. Explicaba por qué nadie había intentado desarrollar antes una ubicación tan estratégicamente valiosa. Era un agujero negro financiero. Afortunadamente, tenía contratos con Sunouse, Greenstone y Old Town para obtener comida y suministros. Por ahora, no había preocupación inmediata por quedarse sin ellos. Sin embargo, estos contratos solo le otorgaban un período gratis de 3 meses, tras el cual tendría que empezar a pagar. Los costos serían considerables. Estaba agradecido por la considerable suma que había conseguido sacarle a los Lannister en Greenstone. De lo contrario, ya estaría ansioso. Pero ese dinero fue un ingreso inesperado y no algo con lo que pudiera contar regularmente. Para asegurar el desarrollo a largo plazo, Samuel necesitaba centrarse en sus dos principales fuentes de ingresos: el brandy y la mina de plata. En este punto, Gavin pasó a informar el estado de la producción de brandy. Hemos organizado a 300 mujeres de las tribus salvajes para recolectar uvas silvestres de los bosques. Además, hemos desbrozado 900 hectáreas cerca del valle para plantar vides, y se espera la primera cosecha dentro de medio año. Samuel lo interrumpió. Amplíen el viñedo a 1.800 hectáreas. Y una vez terminado, despejen otra zona de tamaño similar para la rotación de cultivos y el barbecho. No se preocupen por encontrar compradores. Cualquier brandy que produzcamos lo venderemos. Y cualquier excedente puede almacenarse. Sí, mi señor, respondió Gavin, y luego continuó. Debido a las limitaciones de materia prima, nuestra producción diaria de brandy es actualmente de 12 galones. Al oír esta cifra, Samuel frunció el ceño, pero poco pudo hacer al respecto. La dependencia de las uvas silvestres implicaba una producción limitada. Solo cuando las vides plantadas rindieron, pudieron aumentar la producción. Los pasos más delicados de la destilación del brandy se mantuvieron confidenciales, por lo que Gavin se abstuvo de hablar más sobre ellos. Luego, Samuel se volvió hacia Qyburn. Qyburn, infórmanos sobre el progreso de la mina de plata. Sí, mi señor, asintió Qyburn con voz monótona e inexpresiva. Las operaciones de minería y refinación marchan a la perfección. Actualmente producimos unas 140 onzas de plata al día. Con más mano de obra, la producción podría aumentar aún más. Basándose en el peso de los ciervos plateados, Samuel estimó que esta producción equivalía a alrededor de 350 ciervos plateados por día. Por supuesto, habría algunas pérdidas durante la producción de monedas, por lo que la cantidad real sería un poco menor. Y los impuestos tenían que ir a la corona, aunque gracias a la mano conspiradora del rey, no serían demasiado altos. Esto prometía ser una fuente sustancial de ingresos. Incluso con solo esta mina de plata, su población de 12.000 habitantes podría vivir cómodamente. La minería sí que era rentable. Y si hubiera sido una mina de oro, no es de extrañar que los Lannister fueran tan ricos y estuvieran dispuestos a pagar un alto precio para eliminar a un pretendiente rival. Malditos bastardos ricos. Samuel se encontró refunfuñando con envidia, sintiendo que podría haber exigido aún más durante esa negociación. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Al ver el informe sobre la producción de plata, se llenaron de sonrisas los presentes. Esa fue una de las principales razones de Samuel para celebrar esta reunión. Infundir confianza a todos.
Quería hacerles creer que este nuevo territorio era realmente prometedor. Después de la actualización sobre las minas de plata, el artesano jefe Vido discutió la construcción del castillo. Gracias a la abundante mano de obra y al incentivo del sistema de puntos de trabajo, todos competían por contribuir, y la construcción avanzaba rápidamente. Los cimientos estaban completos y los muros exteriores ya medían 1 metro de altura. A este ritmo, en aproximadamente 4 meses más, la estructura principal del castillo estaría completa. Para entonces, Samuel podría solicitar a Lord Mace Tyrell que formalizase su título de noble. Samuel casi podía verlo ahora. Lord Samuel Caesar, señor del Nido del Águila. Complacido por la perspectiva, no pudo ocultar una sonrisa de satisfacción. Tras la actualización de Vido, fue el turno del maestro herrero, Buso, de informar. Como el Nido del Águila no tenía minas de hierro, Samuel no había encargado a sus herreros la forja de armas de hierro, ya que era más lógico comprarlas que importar mineral de hierro y forjarlo desde cero. En cambio, la tarea principal de los herreros había sido ayudar al maestre Kiburna a acuñar ciervos de plata. Pero aunque en Eagles Nest faltaba hierro, no faltaban pieles, por lo que Samuel había asignado a sus herreros la tarea de fabricar armaduras de cuero para sus soldados. Aún así, Samuel le había ordenado a Buso que le forjara una pieza especial, un martillo de guerra personalizado. Con el aumento de su fuerza, Samuel sintió que las espadas de acero comunes ya no se ajustaban a sus habilidades. Un martillo de guerra se adaptaba mucho mejor a su poder. Mi señor, su martillo de guerra está completo. «Puede probarlo cuando tenga un momento», informó Buso con cierta vacilación. No era que dudara de la habilidad del joven señor, sino simplemente porque el martillo de guerra que Samuel había pedido era mucho más pesado que cualquier otro que Buso hubiera forjado jamás. Había instado a Samuel a reconsiderarlo varias veces, pero Samuel se había mantenido firme, y Buso no podía evitar la sensación de que el joven caballero podría acabar haciendo el ridículo. «Excelente», exclamó Samuel, entusiasmado, y elogió efusivamente a Buso, prometiendo comprobar el equilibrio del martillo después de la reunión. A continuación, los 14 jefes de aldea dieron breves informes sobre sus respectivas zonas. Sin embargo, la mayoría no tenía mucho que contar. Casi todos los salvajes locales habían sido atraídos a Nido del Águila para trabajar como obreros, cerveceros o mineros, mientras que algunos se habían unido a las tropas de Samuel, y los ancianos, las mujeres y los niños habían sido internados en el centro de bienestar. Muchas aldeas estaban prácticamente desiertas. Cada vez era más evidente que los líderes de las aldeas podrían resultar superfluos pronto. Los jefes de las aldeas percibieron este cambio y, a lo largo de sus informes, dieron a entender que estaban ansiosos por conservar su autoridad y, especialmente, su nuevo estatus como vasallos de la casa de Samuel. Samuel los vio y aprovechó la oportunidad para anunciar que los 14 jefes de aldea serían reasignados a Eagles Nest para continuar sirviendo como administradores, mientras que las aldeas serían supervisadas por un solo sheriff del circuito y un funcionario fiscal. Después de tranquilizar a sus hombres, Samuel invitó a todos a hablar libremente, ya sea para sugerir ideas o hacer preguntas. Hubo una pausa, ya que la mayoría no estaba acostumbrada a discusiones tan democráticas, y en su lugar esperaban que el señor diera órdenes. Finalmente, Gavin, el mayordomo de Samuel, rompió el silencio. «Mi señor, los salvajes ya no cultivan ni cazan, sino que trabajan para usted. ¿Cómo pagarán los impuestos entonces?» Samuel esbozó una sonrisa tranquila. Había previsto este problema. Actualmente, todavía estaban dentro del período de exención de impuestos de 3 meses que había prometido, por lo que aún no había necesitado abordarlo. Simple. Pagarán impuestos en puntos de trabajo. ¿Puntos de trabajo? Gavin estaba desconcertado. Exactamente. Me comprometí a que un punto de trabajo equivalga a un cobre. Los puntos de trabajo son como moneda. Cuando termine el período libre de impuestos, podrán pagar sus impuestos en puntos. Oh, entendido. Gavin asintió, satisfecho. El genio del sistema aún no había sido comprendido por su joven administrador, y Samuel lo dejó ahí. Con Gavin a la cabeza, los demás comenzaron a hablar más libremente, ofreciendo consejos y haciendo preguntas, y la reunión continuó durante un par de horas antes de concluir finalmente. Después de la reunión, Samuel siguió a Buso a la herrería para probar su nueva arma. «Mi señor, aquí está». Buso levantó la tela que cubría el arma, pero dudó antes de continuar. «Tenga cuidado, pesa 70 libras». «Sí, 70 libras». Era el arma más pesada que Buso había forjado jamás, y apenas podía imaginar a alguien empuñando un martillo así en una batalla. Pero Samuel permaneció imperturbable.
Sabía que su arma preferida era muy poco convencional. Normalmente nadie elegiría un arma tan pesada. Pero él era diferente. Gracias a sus diligentes inversiones ciervos plateados y dragones dorados, su atributo de fuerza ya había alcanzado un impresionante 402. Pero tras superar el umbral del nivel 4, notó que mejorar aún más se volvió mucho más difícil. Ahora, aumentar su fuerza incluso en 001 le costaría 30 dragones de oro o 200 ciervos de plata. Sospechaba que incluso si usaba todos los dragones dorados que había estafado recientemente a la casa Lannister, podría no alcanzar el nivel 5. En ese momento, gastar oro para aumentar su fuerza parecía una ganancia desproporcionada. Mejor, pensó, invertir en el desarrollo de su feudo y fortalecer sus fuerzas. También notó que la plata era una opción más rentable para aumentar su fuerza. Si bien un dragón dorado equivalía aproximadamente a 6 o 7 ciervos plateados en términos de mejorar sus atributos, el tipo de cambio común era 1,210. Dado que Eagles Nest contaba con una mina de plata, centrarse en las inversiones en plata era la mejor opción. Una vez que la eficiencia de la plata disminuyera, podría volver al oro para la siguiente etapa. Aún así, alcanzar un nivel de fuerza de 402 fue impresionante. No estaba seguro de sus límites exactos, pero manejar espadas comunes ahora no se sentía diferente a recoger ramas. Por lo tanto, necesitaba un arma más pesada. El martillo parecía tan formidable como pesado. Su enorme cabeza estaba cubierta de púas en espiral, brillando fríamente a la luz del fuego. Una visión capaz de hacer temblar a cualquier enemigo. Samuel dio un paso adelante y lo levantó sin esfuerzo con una mano. Probando el peso, asintió con satisfacción, luego agarró el mango con ambas manos y lo bajó hacia el suelo. Auge. Se produjo un golpe ensordecedor y el suelo tembló. Todos en la herrería quedaron atónitos por un momento, mirando a Samuel como si fuera una criatura sacada de un mito. Después de un rato, Buso encontró su voz, ahora llena de asombro. Mi señor, realmente posees la fuerza de un dios. Debes ponerle un nombre. Samuel levantó el martillo sobre su hombro, sonriendo. Lo llamaremos Thunderstrike. En Dorne, en el extremo sur de Poniente, el intenso calor del verano se ha convertido más en una maldición que en una bendición. Las implacables altas temperaturas solo han empeorado las tierras áridas y estériles de Dorne. El agua dulce es tan valiosa como el oro aquí, y los pocos pozos que aún la producen están custodiados por los señores de la tierra. Sin embargo, ubicada en la costa oriental de Dorne, la ciudad de Lanza del Sol escapa a los embates del calor y la sequedad. La húmeda brisa marina y las nutritivas aguas del río Sangre Verde la convierten en un oasis excepcional en esta tierra árida. Lanza del Sol es también la residencia de la familia gobernante de Dorne, los Martell. Daemon Arena navegó por las 3 puertas fuertemente custodiadas y los pasadizos retorcidos, llegando finalmente a un antiguo palacio con forma de proa de un barco. Necesito una audiencia con la princesa, anunció. Sígueme. El guardia, que evidentemente reconoció al bastardo de Godsgrace, le hizo un gesto a Daemon y Leguio. Aunque Dorne había sido durante mucho tiempo parte de los 7 reinos, los Martell continuaron usando los títulos Rhoynish de príncipe y princesa, a diferencia de las grandes casas de los otros 6 reinos. La princesa que Daemon buscaba no era otra que la hija mayor del actual gobernante de Dorne. Arianne Martell. Cuando el guardia abrió la puerta marrón oscura, Daemon se encontró con la rica fragancia de mirra. Sabía que este era el aroma favorito de la princesa Arianne. Al entrar en la espaciosa cámara, la mirada de Daemon se dirigió inmediatamente a la figura sentada sobre una alfombra de diseño miriano. Su gracia. Daemon reprimió el anhelo y el nerviosismo que lo invadían y la saludó respetuosamente. Arianne leía un libro antiguo y amarillento. A su lado había una copa de vino y una tabla de kibase. Al oír su voz, dejó el libro a un lado y se estiró lánguidamente sobre la alfombra como un gato gracioso y elegante. Con su piel color oliva, sus grandes ojos oscuros y sus rizos negros en cascada, llevaba un vestido violeta pálido y transparente que ocultaba su curvilínea figura sin ocultar realmente nada. Aunque no era una belleza convencional, poseía un encanto cautivador que hacía difícil que cualquier hombre apartara la mirada. Daemon, ¿por qué has venido? La voz de Arianne era baja y aterciopelada, con una pereza que parecía llegarle a los oídos y desgarrarle el corazón. He recibido noticias importantes y vine directamente a contártelas. Respondió Daemon, con la mirada fija en la princesa. ¿Qué novedades hay? Arianne apoyó la barbilla en una mano, observándolo con relajada curiosidad. Edric Dayne y Ayiria Dayne murieron durante un viaje de caza. Fueron atacados por un jabalí.
Edric, Daine y Agiria. Ariane al principio parecía indiferente, pero de repente comprendió el significado de esos nombres. Fueron los últimos del linaje principal de Daine en Starfall. Chocar. Ariane se puso de pie de un salto, volcando sin querer su copa de vino, derramando un líquido rojo sobre la costosa alfombra. No le prestó atención y clavó en Daemion una mirada penetrante. ¿Estás seguro? Lo soy. Daemion asintió vigorosamente. Mi primo de Blackmon me mandó un mensaje. No es de los que bromean con estos asuntos. Incluso mencionó en su carta que, aunque no hay pruebas directas, sospecha que no fue un simple accidente de casa, sino un asesinato. Claro que fue un asesinato. Los ojos de Ariane se abrieron de par en par por la sorpresa. Es demasiado conveniente que la línea Daine desaparezca así. Ella comenzó a caminar de un lado a otro por la alfombra, las campanillas de su tobillo tintineaban con cada paso, inflamando aún más el anhelo inquieto de Daemion. Finalmente, sin poder contenerse, bajó la voz y se aventuró. Su gracia, sospecho que esto podría ser obra de Ulrich Sand. ¿Ulrich Sand? ¿Te refieres al administrador de Starfall? Sí. ¿Crees que tiene el coraje y los medios? Preguntó Ariane con escepticismo. Aunque Edric y Agiria ya no estén, eso no significa que un bastardo como Ulrich herede Starfall. La familia Daine aún tiene otras ramas. Pero ¿y si Ulrich lograra algo grandioso, algo que hiciera creer a todos que merece el nombre de Daine? No olviden que es el hijo reconocido de Lord Davos Daine. Si pudiera legitimar su reclamo, Starfall sería suyo. ¿Lograr algo grandioso? Se burló Ariane. ¿Crees que está a punto de conquistar el dominio? Su voz se apagó, recordando un rumor reciente, y se giró bruscamente hacia Daemion. ¿Crees que planea atacar el nido del águila? Exactamente. Respondió Daemion con convicción. Juro por el sol, la lanza y los 7 que Ulrich reunirá las fuerzas de la lluvia de estrellas y marchará hacia la punta del águila. Al observar el fuego en los ojos del bastardo de Godsgrace, Ariane asintió para sí misma. Como compañero de la arena, Daemion sin duda comprendería las ambiciones de Ulrich. Si los Daines de la Alta Ermita perdían a sus herederos, Daemion haría lo que fuera necesario para reclamar la sede de la fortaleza de su familia. Conquistar la punta del águila, aunque tal vez no sea una gran victoria, sin duda sería un premio que valdría el riesgo de Ulrich. También había oído que se rumoreaba que Nido del Águila albergaba una mina de plata, lo que la convertía en un premio de importancia estratégica. Si lo conseguía, su padre podría recompensar el logro de Ulrich con una petición al rey para su legitimación. Dudo que Ulrich llegue al extremo de asesinar a Edric y a Agiria. Si se supiera, estaría arruinado. Pero estoy de acuerdo contigo en una cosa. Ulrich sin duda rebatirá el argumento de Eagle. Sí, su gracia. Exclamó Daemion con entusiasmo. ¿Nos unimos al ataque? Se apresuró a traerle la noticia no solo porque estaba encantado con ella, sino también porque sabía que Ariane no era una persona que se quedara de brazos cruzados. Seguramente estaría intrigada por la perspectiva de la guerra. Y hacía tiempo que estaba cansado del apellido bastardo que llevaba. Por supuesto, asintió Ariane. Entonces deberíamos ir inmediatamente a ver al príncipe Doran y solicitarle que envíe una fuerza para unirse a nosotros en Starfall. Ariane negó con la cabeza lentamente. No, no se lo digamos a mi padre todavía. Iremos a Starfall nosotros mismos. El punto del águila no justifica enviar el ejército del príncipe. Las fuerzas de Starfall bastarán por sí solas. Daemion dudó, pero finalmente asintió. Como desee, su gracia. Ariane caminó hacia la salida. No le había dicho a Daemion que hacía tiempo que no veía a su padre. El príncipe de Dorne prefería pasar sus días en los jardines del agua, y era difícil para cualquiera que no fuera su tío, el príncipe Oberyn, conseguir una audiencia con él. Sí, incluso a su propia hija, Ariane Martell, rara vez le concedieron una audiencia. Según las leyes de Dorne, la tradición Rhoynish otorgaba a hijos e hijas los mismos derechos para heredar, lo que significaba que Ariane, como hija mayor de Doran, debía heredar Dorne algún día. Pero Ariane una vez se topó con una carta escrita por su padre a su hermano menor Quentyn, prometiéndole que sería el futuro gobernante de Dorne. Desde entonces, Ariane creyó que su padre tenía la intención de despojarla de su derecho de nacimiento. Había llorado, se había desesperado e incluso lo había odiado por ello. Pero fiel a su lema, inquebrantable, 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 Ariane finalmente decidió resistir. Ella creía que podía hacer cambiar de opinión a su padre. Todo lo que necesitaba era una oportunidad para demostrar su valía. Para demostrar que era tan capaz como la reina Nymeria de Rhoyne, la reina guerrera que una vez unió a Dorne.
Bajo Starfall, en una cripta oscura y espaciosa, las voces solemnes de los septones resonaron suavemente a través de las cámaras de piedra. Los miembros de la casa Daine, junto con sus vasallos, se reunieron aquí para presentar sus respetos a su joven señor y su tía. Cuando el septón terminó las palabras de la oración, 8 caballeros se adelantaron y levantaron los ataúdes de Elric y Aliria Daine, colocándolos en nichos excavados en los muros de piedra. Allí descansarían eternamente, junto a generaciones de sus antepasados Daine. Con esto finalizó el funeral. El septón fue el primero en marcharse, seguido de cerca por Lord Beric Dondarrion, quien había devuelto personalmente los cuerpos de su sobrino y su esposa, pero ahora se alejaba visiblemente agobiado por la culpa. Los demás invitados que habían llegado para presentar sus respetos fueron retirándose poco a poco. Solo los miembros de la casa Daine, junto con varios otros que llevaban el nombre Arena, permanecieron atrás. Sus expresiones eran sombrías, pero había una sensación de anticipación entre ellos, como si estuvieran esperando algo. Con Elric Daine muerto y sin ningún heredero, la línea principal de la casa Daine había tenido un final devastador. Esto planteó una grave pregunta. ¿Quién heredaría ahora el título de Señor de la Caída de Estrellas? Aunque el linaje principal de los Daine había terminado, la casa Daine contaba con numerosas ramas menores. Sin embargo, la línea de sucesión entre ellos era intrincada, y ni siquiera el maestre más hábil en heráldica podía determinar fácilmente al heredero legítimo. Agregando a la tensión estaban varios Sand de la familia Daine que estaban presentes, especialmente Ulrich Sand. Ulrich, una figura respetada que había servido como administrador de Starfall durante más de una década, gozaba de considerable influencia en la casa. Solo le faltaba un apellido legítimo. Y ahora, en las sombras de la cripta, una corriente subterránea de tensión comenzó a surgir. Finalmente, uno de los miembros mayores de la familia, con pasos lentos e inestables, se acercó al frente y se giró para dirigirse a los reunidos. Ya que todos están aquí, quizás deberíamos discutir quién heredará el título de Señor de la Lluvia de Estrellas, me opongo. Intervino una voz autoritaria. La multitud se giró, sorprendida y no sorprendida, para ver a Ulrich Sand dar un paso adelante. Como el mayor de los Arena de la casa Daine, Ulrich tenía cierta seriedad y confianza. Sin inmutarse por las miradas a su alrededor, Ulrich Sand se acercó al frente, observando a la asamblea con una mirada firme y seria, captando cada expresión. Luego, habló con voz clara. Creo que hay asuntos más urgentes que decidir la herencia. Una persona preguntó. Entonces, Sir Ulrich, ¿cuál cree que debería ser nuestra preocupación más urgente? Para vengar a Lord Elric Daine y Lady Aliria Daine. Resonó la voz de Ulrich, firme y resuelta. Sus palabras resonaron en la cripta, provocando un murmullo entre los presentes. ¿Vengarlos? Murieron en un accidente de casa. Si te refieres al jabalí, probablemente ya lo haya descuartizado Lord Beric, comentó un hombre con una risita. Sin embargo, su broma solo fue recibida con miradas de enojo. Ulrich sonrió burlonamente al hombre y replicó. ¿De verdad crees que fue un accidente? ¿Quieres decir que no lo fue? De ninguna manera. Respondió Ulrich con firmeza. Este fue un asesinato calculado y deshonroso dirigido contra una mujer y un niño. Sus palabras provocaron un tenso revuelo en la reunión y las voces se alzaron en discusiones en voz baja. Después de un momento, alguien preguntó. Señor Ulrich, ¿tiene alguna idea de quién podría ser el culpable? Sé exactamente quién hizo esto. Oms. Ulrich respiró profundamente y habló, haciendo una pausa para dar efecto. Samuel César, el señor de la punta del águila. Esta declaración provocó un gran revuelo. ¿Qué pruebas tienes? A la señal de Ulrich, uno de sus asistentes abandonó la cripta y regresó poco después con un hombre golpeado y ensangrentado que apenas podía caminar. ¿Quién es este? Preguntó alguien. Ulrich le dio una patada al hombre, quien se desplomó en el suelo, haciendo una mueca de dolor. Preséntate, ordenó. Sí, por supuesto. El hombre, tembloroso y débil, tartamudeó. Me llamo Gil. Trabajo para Lord César y ¿qué estabas haciendo en Starfall? Lord César me envió a supervisar los asuntos de la casa Daine, admitió Gil, con voz apenas audible, claramente aterrorizado por el recuerdo de la tortura que había sufrido. Los gritos de asombro recorrieron la multitud. Sin embargo, otra voz habló con calma. Incluso si eso es cierto, no prueba que Samuel Caesar orquestó las muertes de Lord Elric y Lady Aliria. La mirada de Ulrich se centró inmediatamente en quien hablaba. Ser Gerold Daine, conocido como el Estrella Oscura de High Hermitage. Como una de las ramas cadetes Daine más poderosas, los Daine de la Alta Ermita eran firmes contendientes a la sucesión.
Y como hijo mayor de esa línea, Gerold tenía el derecho más sólido al señorío de Starfall, suponiendo que Ulrich no cambiara su apellido. Al ver las ambiciones de Ulrich, Darkstar intervino, tratando de socavar su posición. Sin embargo, Ulrich parecía imperturbable y respondía con calma, como si estuviera preparado para esa clase de preguntas. Todos recuerdan que César estuvo aquí en Starfall el mes pasado. E incluso me mostró un retrato. Ulrich se giró para mirar a su mayordomo, Ser Tria. Tria asintió, confirmando. Es cierto. Estuve presente. Lord Caesar nos mostró un retrato y nos preguntó si conocíamos al sujeto. Pero, era un retrato de Lady Asara. ¿Qué tiene que ver con esto? En aquel entonces, yo también pensé que era Lady Asara. Pero, en retrospectiva, estoy convencido de que pretendía confirmar el parecido con Lady Agiria. Tria frunció el ceño, aunque finalmente asintió. Hay un parecido entre ambos. Es posible. Exactamente. Exclamó Ulrich. César se aseguraba de que el asesino tuviera una descripción precisa. Eso no es ninguna prueba. Replicó Darkstar con desdén. Sin embargo, basta para levantar serias sospechas, replicó Ulrich con frialdad. Y más aún, el control de César sobre la punta del águila es una amenaza directa para caída de estrellas. Es probable que se convierta en un verdadero enemigo de la casa Daine en el futuro. Ser Gerold, ¿por qué está tan empeñado en defenderlo? Simplemente no quiero ver manchado el honor de un caballero sin pruebas contundentes. Gerold intentó mantener la voz firme, aunque se dio cuenta de que su argumento perdía fuerza. De hecho, sin importar lo que dijera, la posición de Samuel Caesar en el nido del águila lo convertía en una amenaza para la casa Daine, y ahora, bajo estas circunstancias sospechosas, defenderlo era arriesgado. No pretendo acusar a un inocente sin motivo. Pero para asegurar que Lord Eric Daine y Lady Agiria Daine descansen en paz, debemos traer a Samuel Caesar aquí para que sea juzgado. Dicho esto, Ulrich sacó su espada y rugió. ¿Quién estará conmigo? Sin dudarlo, los caballeros dieron un paso al frente. Lo haré. Y yo. Más voces se hicieron eco en señal de acuerdo. Al observar cómo caballero tras caballero se levantaban para responder a su llamado, el rostro de Ulrich se iluminó con un triunfo apenas disimulado. Sabía que su momento finalmente había llegado. Madre. A la entrada del valle en Punta del Águila, Natalie voló a los brazos de su madre Nara como un pájaro que regresa a su nido. ¿Por qué tardaste tanto en volver? Nara acarició suavemente el cabello de su hija, sonriendo. Solo estuve ausente un mes. ¿Fue tanto tiempo? Fue demasiado largo. Dijo Natalie con un puchero, abrazando a su madre. Pero después de un momento, pareció darse cuenta de que no estaban solas y se apartó un poco, repentinamente tímida. ¿Todo salió bien mientras estuve fuera? Estuvo bien, respondió Natalie, agarrando la mano de su madre mientras se adentraban en el valle. Incluso fui con Lord César a Starfall. ¿Fuiste a Starfall? El rostro de Nara cambió ligeramente. Sí. Natalie parecía ajena a la reacción de su madre. Su voz tenía un matiz de queja. Pero no me llevó al castillo de la casa Daine. Simplemente me dejó vagar por el mercado. Nara se relajó un poco pero, al mismo tiempo, había un matiz de decepción en sus ojos. Los dos caminaron hacia el valle, charlando mientras avanzaban, mientras Nara miraba a su alrededor para ver cuánto había cambiado desde la última vez que estuvo allí. ¿Eh? Parece que hay mucha más gente de Riverlands aquí. Oh, esos son los refugiados que Lord César acogió. Llegaron la semana pasada. 3000. Nara asintió y siguió caminando con Natalie. Visitó a los ancianos y niños de la tribu Clamacuervos que estaban siendo atendidos en el centro de bienestar, y luego fue a ver a Samuel. Le entregó varias docenas de plantas de hierba fantasma recién recolectadas para que las inspeccionara. Señora Nara, dijo Samuel aceptando la hierba fantasma y luego preguntó, ¿cómo encuentran tus hombres de la tribu Cuervo esta hierba fantasma? Señor César, algunos de los nuestros han sido bendecidos por los dioses antiguos. Gracias a esto, poseen un sentido de percepción superior al de los demás. Al escuchar su vaga respuesta, Samuel preguntó, ¿está Natalia entre los bendecidos por los dioses antiguos? Tras una breve vacilación, Nara asintió. Sí, lo es. Esto bastó para que Samuel se hiciera una idea general de lo que podría significar la bendición de los dioses antiguos. Al ver la reticencia de Nara a decir más, no insistió. Reflexionando sobre la hierba fantasma, con sus misteriosos efectos sobre la mente, Samuel se preguntó cuál podría ser el ingrediente activo de esta planta. ¿Podría realmente ser algún tipo de bendición de los dioses antiguos? De repente, un pensamiento peculiar cruzó por la mente de Samuel.
¿Qué pasaría si intentara usar corteza de arsiano? Sin embargo, la idea era peligrosa. Consumir parte de un arsiano sin duda provocaría la furia de los seguidores de los dioses antiguos. Tendría que ser extremadamente discreto si alguna vez se decidía a intentarlo. Por ahora, descartó la idea. Tras la partida de Nara, regresó a sus aposentos y se comió toda la hierba espiritual que ella le había traído, lo que le permitió aumentar su atributo espiritual a 207. Al pasar los dos, Samuel notó una leve diferencia en cómo percibía el mundo que lo rodeaba, aunque no podía explicar con exactitud qué era lo que lo hacía diferente. Acostado en su cama, trató de recordar la sensación de habitar el cuerpo de un pájaro durante su sueño anterior. Sin embargo, cuanto más se concentraba en intentar replicar esa experiencia, más lejana parecía. Finalmente decidió intentar dormir de nuevo, pero todavía era de mañana y estaba demasiado inquieto para dormir. Cuando la frustración comenzó a apoderarse de él, recordó la imagen de su sueño. Aquel antiguo e imponente anciano con su rostro envejecido y expresivo grabado en el tronco. La imagen estaba vívida en su mente, como si el rostro lo estuviera observando incluso ahora. Centrando sus pensamientos en el rostro, Samuel sintió que su frustración se disipaba poco a poco. Su mente se tranquilizó y oyó un leve susurro, como si una voz intentara comunicarse con él, aunque no pudiera entender sus palabras. Poco a poco, fue como si su espíritu se transformara en un río serpenteante, fluyendo suavemente por un camino desconocido, extendiéndose. ¡Sas! Cuando Samuel abrió los ojos, estaba volando por el cielo azul. Podía sentir la brisa fresca y las suaves nubes a su alrededor, y el vasto y brillante mar que se extendía debajo de él. A diferencia de la confusa experiencia anterior, esta vez todo era claro y vívido. Samuel sabía sin lugar a dudas que estaba despierto y que estaba viendo el mundo desde arriba. Al darse cuenta de que estaba habitando el cuerpo de un águila, sintió una oleada de excitación. Garras afiladas, pico poderoso, cuerpo marrón oscuro con plumas de la cola con puntas blancas y alas de casi 3 metros de envergadura. Con una vista de águila, podía avistar presas a una distancia asombrosa. Era el punto de observación perfecto. Samuel se maravilló de su nueva habilidad, entusiasmado. Para ponerla a prueba, maniobró el águila para que volara más alto y luego descendiera en picado cerca de las olas, planeando sobre acantilados e incluso atrapando a un desafortunado ratón de campo mientras se deslizaba por la ladera de una montaña. Durante su vuelo juguetón, se dio cuenta de que sin darse cuenta había cruzado la bahía y pudo ver el contorno de Starfall en la distancia. Curioso, acercó el águila, con la esperanza de obtener una vista aérea del legendario castillo. A medida que se acercaba, las imponentes torres se alzaban como espadas gigantes, talladas en la ladera del acantilado. La vista era impresionante y Samuel no pudo evitar imaginar el día en que construiría un castillo tan grandioso como Starfall. Pero entonces su humor se oscureció. Notó algo inquietante. El ambiente en Starfall era tenso. Había poca gente en las calles, y quienes veía se movían con rapidez, con rostros marcados por la tensión y la urgencia. ¿Qué estaba pasando? Guió al águila hacia el castillo de la casa Daine, y lo que vio le revolvió el estómago. El lugar se había convertido en un auténtico campamento militar. Banderas de varios colores, formaciones disciplinadas de soldados y caballeros con armaduras brillantes. La casa Daine claramente se estaba movilizando para la guerra. Y el objetivo probable. Samuel sintió un escalofrío al darse cuenta. ¿Quién más podría ser? Mientras guiaba al águila para que volara en círculos por los cielos sobre Starfall, continuó observando a los soldados de Daine, mientras se preguntaba por qué de repente se estarían preparando para atacarlo. No tenía sentido. Recordaba con claridad haber llegado a un acuerdo comercial con el administrador de Starfall para suministrarles brandy. Eso prácticamente era darles dinero. ¿Pudo Ulrich Sand haber fingido interés en el acuerdo mientras se preparaba en secreto para invadir Katpegurak? ¿Era un belicista o simplemente un loco? Samuel no podía entender qué llevaría a Ulrich a volverse contra él de manera tan imprudente, ni tampoco podía comprender por qué los vasallos y soldados de Starfall seguirían a un mayordomo bastardo en un movimiento tan imprudente. ¿Realmente todos tenían tanto miedo de que los colonos de Riverland se establecieran en Eagles Point? Con un suspiro de resignación, Samuel comprendió que no tenía sentido preocuparse por sus motivos. Solo podía hacer una cosa: regresar y preparar sus propias fuerzas para el asalto inminente. Teniendo en cuenta que Starfall no estaba lejos de la punta de Eagle, el enemigo podría navegar a través de la bahía en menos de un día con vientos favorables. A juzgar por su nivel de preparación, estimó que podrían lanzar un ataque en tan solo 3 días, una semana como máximo.
Con esto en mente, Samuel recuperó la conciencia y se despertó sobresaltado en su cama. En el nido del águila, dentro de los aposentos del señor, Samuel convocó una vez más una reunión con sus vasallos. Esta vez, sin embargo, la tensión en la sala era palpable. Samuel no siguió la rutina habitual de que todos informaran sobre sus tareas. En cambio, fue directo al grano. Tengo malas noticias. La casa Daine en Starfall ha comenzado a movilizar sus fuerzas. Parece que se están preparando para una guerra. Las palabras apenas salieron de su boca cuando la expresión de todos cambió. Alguien soltó: «Mi señor, ¿contra quiénes se preparan para luchar los Daines?». La pregunta era tan ingenua que Samuel ni siquiera se molestó en responderla. Afortunadamente, el hombre pareció darse cuenta de lo que acababa de decir tras ver las miradas incrédulas de todos a su alrededor. «Espera, ¿vienen a atacarnos?». «Lo más probable», dijo Samuel con gravedad. «Nuestro territorio está tan cerca de Starfall que la hostilidad de los Daines hacia nosotros es inevitable. Esta batalla estaba destinada a ocurrir tarde o temprano, así que debemos estar completamente preparados». Mientras hablaba, las reacciones de todos variaban. Algunos parecían temerosos, otros tensos, otros solemnes, y unos pocos parecían emocionados. Uno de los emocionados era Chimán, ese loco. Bueno, eso no fue ninguna sorpresa. Samuel tamborileó con los dedos sobre la mesa, atrayendo la atención de todos. Les ofreció algo de consuelo. No hay necesidad de entrar en pánico. Ya envió un mensaje a Alto Jardín. Confío en que Lord Massetirel enviará refuerzos pronto. Ante esto, todos se relajaron visiblemente. Solo Top Flowers frunció el ceño ligeramente. Él no era como los salvajes o los sirvientes comunes como Gavin. Sabía que en esta situación, Lord Masse podría no enviar ninguna ayuda. Después de todo, el castillo aún no estaba terminado. Técnicamente, el nido del águila aún no se consideraba parte del dominio, sino un territorio en disputa. En esas condiciones, Massetirel podría no estar dispuesto a enviar tropas. En cuanto a Lady Olena, si Samuel hubiera aceptado su oferta original desde el principio, probablemente habría convencido a Masse para que enviara apoyo, pero ahora era difícil saberlo. E incluso si Masse enviara tropas, Eagles Nest aún tendría que resistir lo suficiente hasta que llegaran refuerzos. Sin embargo, Todd se guardó sus pensamientos para sí. No socavaría los esfuerzos de Samuel por tranquilizar a todos expresando sus preocupaciones públicamente. Samuel entonces comenzó a planificar sus preparativos de guerra. Primero, le ordenó a Gavin supervisar la evacuación de ancianos, mujeres y niños del centro de bienestar, reubicándolos en aldeas cercanas del valle. Solo soldados y hombres aptos para el combate quedarían para defender el nido del águila. A continuación, encargó a Vido la organización de artesanos y obreros para construir fortificaciones defensivas. Su plan consistía en crear 2 líneas defensivas. El perímetro exterior, compuesto por trincheras y empalizadas de madera, rodearía aproximadamente la mitad del nido del águila, cubriendo los edificios esenciales y la entrada al valle. La segunda línea de defensa sería el propio castillo inacabado. Los muros del castillo, aunque incompletos, ya tenían casi 3 metros de altura y ofrecían una protección sustancial. Por supuesto, Samuel esperaba que no llegara a esa segunda línea. Si el enemigo traspasaba la defensa exterior, destruiría la mitad de lo que tanto le había costado construir durante los últimos meses, y peor aún, controlaría la única ruta terrestre hacia el nido del águila. Si eso sucediera, incluso si Masse enviara refuerzos, el enemigo podría fácilmente impedirles entrar al valle. Así que, a menos que fuera absolutamente necesario, no abandonaría la defensa exterior. Samuel entonces ordenó a Top Flowers reunir rápidamente 300 soldados más. La mitad de los salvajes y la otra mitad de los refugiados del dominio. Con esto, el nido del águila contaría con casi 600 defensores. Siendo realistas, solo los 200 soldados originales eran realmente confiables. Otros 100 contaban con al menos 2 o 3 meses de entrenamiento, lo que los hacía medianamente confiables. Sin embargo, no se podía confiar en que los 300 que Todd estaba reclutando tuvieran un buen desempeño en batalla. En cuanto a armas y suministros, el nido del águila estaba adecuadamente abastecido por el momento. Samuel ya había convertido los dragones dorados que obtuvo de la casa Lannister en armas, equipo y provisiones, preparándose para contingencias. Estaba inmensamente agradecido de no haber gastado todo ese dinero en aumentar su propio atributo de fuerza. No importaba lo fuerte que fuera, no podía derrotar él solo a todo un ejército. Además, tenía una debilidad importante: su baja agilidad. Hasta el momento, no había encontrado ningún alimento ni mineral que pudiera mejorar la agilidad. Aunque su fuerza era mucho más allá de lo normal,
Sus limitaciones seguían siendo evidentes. No importaba lo fuerte que fuera, no era inmune a las heridas. Si lo golpeaban con una espada, sangraba como cualquier otra persona. Por lo tanto, necesitaba considerar otras opciones. Después de terminar de asignar los preparativos, Samuel despidió a los demás para que comenzaran sus tareas, pero le pidió al maestre Kiburn que se quedara. Kiburn, ¿sabes cómo hacer fuego salvaje? Al ver el programa hace años, Samuel quedó impresionado por el aterrador poder de esta sustancia mágica. Wildfire era un líquido extremadamente inflamable. Una vez encendido, ardía hasta consumir por completo la sustancia que tocaba, incluso ardiendo en el agua. En la famosa batalla de Aguas Negras, Tyrion Lannister usó fuego salvaje para destruir la flota de Stannis. Qyburn sonrió levemente y asintió. Mi señor, los pequeños trucos de los alquimistas no me suponen ningún desafío. Pero si pretende usarlos en la próxima batalla, podría haber algunos problemas. El deleite inicial de Samuel por la primera parte de la respuesta de Qyburn se desvaneció con la segunda mitad y frunció el ceño. ¿Qué problemas? En primer lugar, para hacer fuego se necesitan materiales costosos, muchos de los cuales no están disponibles aquí y habría que traerlos de otro lugar. Podría ser demasiado tarde. En efecto. E incluso si tuviéramos los materiales, hacer fuego arrasador lleva tiempo. Si la guerra estalla pronto, no tendremos tiempo suficiente. La decepción se dibujó en el rostro de Samuel. Entendido. Pero antes de que pudiera terminar la conversación, Qyburn habló de nuevo. Mi señor, si necesita un líquido inflamable, ¿puedo prepararle algo? ¿Ah, sí? Preguntó Samuel con interés. ¿Funcionará a la perfección? Qyburn negó con la cabeza. No se compara con el fuego salvaje. No arde en el agua y es menos potente. Sin embargo, se enciende fácilmente y es difícil de apagar. Y lo que es más importante, puedo fabricarlo con los materiales que ya tienes. ¿Qué materiales? Brandy. Brandy. Samuel sabía que el alcohol con más del 40 o 50 grados se podía encender, pero normalmente era fácil de apagar, así que dudaba que fuera tan efectivo como insinuaba Qyburn. Y el destilador que tenía no podía producir una mayor concentración de alcohol. Al ver la duda de Samuel, Qyburn explicó. No es solo brandy. Le añadiré algunos ingredientes especiales. Esto lo hará más inflamable y más difícil de apagar. Los ojos de Samuel se iluminaron. Entonces haz una muestra ahora mismo. Quiero verla en acción. Con mucho gusto, mi señor. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.